A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para todo el mundo. Ya estamos conectados en todo el Perú a través de Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radioactiva, Guanta Radio Continental, en canales de televisión, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV. También están en transmisión y las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y obviamente nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, estamos listos para empezar en este 14 de abril del año 2023 y Rosa María nos va a explicar varias cosas, entre ellas qué está haciendo el presidente Toledo, que cada vez quiere retrasar su extradición. Esta vez ha pedido que se retrase su juicio en el Perú. En fin. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes televidentes. Vamos a tener que hacer mucha explicación jurídica el día de hoy, así que espero no matarlos del aburrimiento, pero vamos a ir poco a poco con todo eso. Primero, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y vamos con la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar en el proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer otros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. ¿Cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables y administrativos y financieros? Simplifica los procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-749057. Por supuesto, ustedes nos pueden ayudar también. Capturen el QR que aparece en pantalla y háganos una donación a través de Yape o Plin para poder llegar a fin de mes. Y también a los que nos escuchan en el mundo entero y que no tienen Yape o Plin, pueden donarnos a través del sistema PayPal con cualquier tarjeta de crédito. Es muy fácil de hacerlo a través de www.radiosantarosa.com.pe. Ahí están todas las instrucciones. Agradecemos a todos los que lo hacen regularmente, periódicamente, porque nos ayudan mucho a sostener la radio. Muy bien, Abel. Vamos por lo urgente. Primero, un derrumbe nuevamente un derrumbe de los que hemos tenido ya varios este año, en una zona muy pobre, rural, casi a 3 horas de la Plaza de Armas de Huaral. Estamos hablando de una zona conocida como La Perla. El poblado se llama Atavillos Bajo. Y hasta el momento hay contradicción, hay que decir, en las cifras. Por lo menos se ha recuperado una persona fallecida, aunque en esta mañana nos han dicho que ya se trata de 5 personas fallecidas y todavía 5 desaparecidas. El alud
sepultó un colegio que estaba en clase con inicial. Gracias a Dios los niños estaban en recreo y al oír el ruido pues, pudieron salvar sus vidas y ponerse a buen recaudo. Pero esta es una tragedia que puede ocurrir de consecuencias pavorosas en cualquier lugar del Perú. Y como siempre aparece, la información es que esta falla geológica sí había sido detectada y era conocida por las autoridades. Miren, el problema de estos accidentes es que son previsibles. En el Perú, casi todas las localidades tienen algún tipo de estudio geológico previo, donde ya se ha determinado cuáles son los niveles de riesgo. La famosa partida 0068, que está incorporada en todos los presupuestos de todas las municipalidades del Perú. Es a veces diminuta, pero por lo menos existe. Y esa partida es la que tiene que servir para hacer lo que haya que hacer, para no poner en riesgo la vida de la gente. Es gravísimo que una escuela pública esté en el camino de una luz. Una escuela pública es verdad, pobre, rural, precaria, pero que podía haber sido construida, levantada, en esa misma precariedad, en otro lugar. De nuevo, la alerta, que tiene que ser constante. Parece que no va a pasar nada. Uno ve las imágenes de una población hermosa, ha llovido mucho, está todo verde. Entonces acá, en este lugar tan apacible, ¿qué puede pasar? Y pasan pues las cosas. No se trata en este caso de un huaico, se trata de un deslizamiento del cerro, porque a raíz justamente de la debilidad del suelo, que no soporta más lluvia, simple y llanamente, incluso en un día soleado, se viene el cerro abajo. ¿Eso se puede detectar? Se puede detectar. Hay estudios geológicos que te permiten detectar la debilidad de las montañas que rodean a una población pequeña y establecer cuáles son las zonas más seguras. Lamentablemente, eso no se hizo. Esta vez se han perdido 10 casas. Mañana, más tarde, se puede perder muchísimo más. Pero los que sí han perdido la vida, estas 5 personas rescatadas entre los escombros y las 5 desaparecidas, esas no van a volver. De nuevo, la alerta permanente. Vivimos en un país que enfrenta retos geográficos, retos climatológicos muy duros. Otros países también, más duros que los nuestros incluso, y pueden garantizar la sobrevivencia de sus habitantes. ¿Por qué? Ahí está la pregunta. ¿Por qué lo pueden hacer y nosotros no? Porque no nos tomamos en cuenta, no nos tomamos el tiempo de tomar acciones de prevención, ¿no? Y todos tenemos que tomar acciones de prevención todo el tiempo. Si cruzo el semáforo, ¿no es cierto? Cuando no me corresponde, lo más probable es que me atropelle. De repente no, de repente no, de repente salvo la vida. Entonces hago de cruzar cuando no me corresponde un hábito. Ese es el problema de la prevención en el Perú. Hacemos de lo que no debemos hacer un hábito, cuando debería ser, ¿no es cierto?, una conducta absolutamente marginal y excepcional. Hay que hacer de la prevención un hábito, no de la excepción a la prevención. Y bueno, a ver, hemos tenido noticias importantes ayer que no pueden pasar desapercibidas. Y quería dedicar unos minutos al famoso tema ya de la tesis de la señora fiscal de la Nación. En el otro programa que tengo lo voy a hacer con más paciencia, con más normas en la mano, pero a ver, el asunto se está poniendo cada vez más complicado. Vamos a hacer una línea del tiempo. La señora fiscal de la Nación se presentó a su examen donde postuló para ser fiscal suprema, no fiscal de la Nación, fiscal suprema, acreditando
sus títulos universitarios. No tienes que presentar tu tesis, basta que acredites que tienes los títulos universitarios. Y recibió un puntaje por esos títulos universitarios, un puntaje completo. La señora fiscal de la Nación manifestaba tener maestría y doctorado. Una maestría y un doctorado acreditan que una persona está en la cúspide, digamos, académica de su profesión. Cuando se supo las fechas, hubo preguntas del jurado. Le dijeron, oiga, usted se graduó, ¿no es cierto?, de maestría del 2008 y de doctorado del 2009. Es un proceso muy rápido. La explicación era que era la misma línea, digamos, de investigación y que por lo tanto había completado, digamos, este proceso muy rápidamente en la Universidad Alas Peruanas. ¿No ven? Ahí quedó. El jurado tomó su palabra como verdadera, estaba acreditados los títulos, listo, adelante. Hace unos meses, no muchos, semanas diría yo, Susel Paredes comenzó a interesarse por este tema porque le parecía un poco extraño y solicita directamente a la fiscal de la Nación que por favor le haga llegar una copia de sus tesis, de las dos. Ahí se descubre que una tesis es civil y la otra tesis es penal. Y eso, créanme, en el mundo del derecho es raro. Cuando alguien se aboca a una investigación, digamos, de por vida, normalmente se estaciona, ¿no es cierto?, en el mismo ámbito jurídico. Es como si, no sé, alguien que hizo una carrera de pediatría toda su vida, ¿no es cierto?, termine haciendo un doctorado sobre gastro de adultos. ¿Qué pasó acá? Acá hay una historia que contar. Bueno, primera preocupación. La respuesta a la fiscal de la Nación fue, a usted no le corresponde pedírmela, por lo tanto no se la voy a dar. Susel Paredes entonces se comunica con la Universidad de las Peruanas y formalmente la requiere. Y la respuesta de la Universidad a las Peruanas, la primera respuesta, fue, lamentablemente no tenemos repositorio de tesis. Es increíble, ¿no? Que recién se exige con la ley universitaria que crea SUNEDU. Antes no había repositorios de tesis. Entonces, como no tenemos el repositorio de tesis, no podemos satisfacer su curiosidad. Luego, Susel Paredes pide los documentos. Hay un expediente cuando uno sustenta, ¿no es cierto? Eso todavía no le ha sido remitido. Ahí estaba la historia. Luego, ayer, se le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se le pregunta al rector de Alas Peruanas el tema? Porque estaba en una conferencia de prensa explicando el caso Ramírez y la vinculación que tiene Alas Peruanas, o la no vinculación, según Alas Peruanas, con los señores Ramírez. Muy bien. En ese contexto le preguntan, ¿y por qué hay curiosidad en la prensa? ¿Porque somos morbosos? No, porque hay dos investigaciones en este momento. Una, el Ministerio Público ha abierto una investigación contra la Universidad de las Peruanas. Y otra, la Junta Nacional de Justicia ha abierto una investigación sobre los títulos de la señora fiscal de la Nación. Hay dos investigaciones en marcha. Entonces la prensa, con todo derecho, le pregunta. Y lo que responde el rector, el señor Cruzate, de Alas Peruanas, ha sido realmente una revelación. A ver, ¿qué ha dicho el señor rector de Alas Peruanas, Universidad sin licencia, en proceso de cierre, por si acaso? Bueno, ha dicho que la señora fiscal de la Nación estudió para la maestría y para el doctorado en la Universidad San Martín de Porres, no en Alas Peruanas. A ver, ¿cómo es eso? Con calma. La señora fiscal de la Nación estudia Derecho en la Universidad de Lima, obtiene su bachillerato y obtiene su licencia, o sea, el grado de abogado, en la Universidad de Lima, título profesional de abogado. ¿Ok? Muy bien. Primera parte. Eso muy anterior a sus estudios de maestría, que según Alas Peruanas se desarrollan entre el año 94 y el año 95. ¿Ok? Los cursos. Pero nunca hace la tesis.
requisito que le pedían en la Universidad de San Martín, probablemente, y por eso nunca sacó el grado. En el año 2001 y 2002 vuelve a la Universidad de San Martín a hacer los estudios de doctorado. Ahí yo tengo una primera pregunta que no entiendo bien. ¿Cómo le permiten hacer los estudios de doctorado si no había culminado la tesis de maestría? No sé. En esa época no habían las normas que hay ahora, pues entonces hizo los estudios de doctorado. Pero 94, 95, 2001, 2002, los 4 años. Luego, en el 2008, se presenta a la Universidad de las Peruanas, acreditando estos semestres estudiados y llevando un curso de actualización, que es el curso de tesis, nada más. Y en un año hace la tesis de maestría y al año siguiente hace la tesis de doctorado y se gradúa. Hoy, con las normas vigentes, eso es imposible, ¿eh? Justamente la gran reforma universitaria impide ese tipo de cosas. Pero vamos por partes. La señora fiscal, ¿por qué hace esto? Porque en ese entonces la Universidad a las Peruanas ofrecía a jueces y a fiscales una titulación rápida. ¿Por qué necesitaban jueces y fiscales titularse express con grados mayores al de abogado, que es el que necesitas para ejercer, para ascender? Los ascensos están comprometidos con ese tipo de grado, que al final, discúlpenme, no es más que un cartón. La señora se presenta en el año 2010 para ascenso, y ese es un descubrimiento de Susel Paredes, publicado ayer. Se presenta para ascenso en 2010 y no menciona su doctorado, pero acredita solo 2 idiomas: quechua básico e inglés intermedio. Para tener un doctorado tienes que acreditar 3 idiomas, bien fluidamente hablados, ¿eh? No así nomás básicamente, no, que puedas leer e investigar en esos idiomas. Y hasta el momento la señora fiscal de la Nación no ha respondido una palabra sobre este tema. Reitero, 2 investigaciones, una sobre las peruanas, otra de la Junta Nacional de Justicia sobre la acreditación de los títulos de la fiscal de la Nación. La reforma, vapuleada por el Congreso, porque la SUNEDU ha sido enterrada, perseguida por este Congreso, ya van entendiendo por qué. Ya van entendiendo por qué. Miren las universidades que están metidas en la colada, ¿no? Muy bien. La reforma, ¿qué impide? Impide que yo saque mi tesis de bachillerato o mi bachillerato, que ahora también es automático, mi bachillerato automático en una universidad y mi título profesional en otra. Está prohibido. Está prohibido. ¿Por qué? Porque lo que se hacía es cuando sabías que no ibas a pasar. El examen de grado para los abogados es un examen muy difícil, porque te preguntan de toda la carrera. Una persona que se prepara para su examen de grado se prepara 6 meses a un año. Tienes que estudiar muchísimo, además de trabajar y hacer otras cosas. Entonces, el examen de grado para abogado, donde te la juegas, es difícil. En las universidades difíciles. Entonces te vas a la fácil. Estudias en la difícil, pasas tus cursos, ya el examen de grado te da pavor, han pasado muchos años, te vas a la fácil. Eso hoy, a partir de 2015, está prohibido en el Perú. No hay una norma expresa sobre eso para maestría y doctorado, pero se entiende que es exactamente lo mismo. Si yo estudio en un lugar, me gradúo en ese lugar. No estudio en un lugar y me gradúo en otro lugar. Tiene que haber habido un hecatombe, ¿no? Un terremoto, se perdió la universidad, qué sé yo. Pero no es el caso. No es el caso. La doctora se fue por la opción más fácil, por la más cómoda. Y el temor que hay es que las tesis, si bien puedan existir, sean de una pobreza, pues, clamorosa, ¿no? O, Dios no lo quiera, ¿no? Plagiadas, eso ya sería el colmo. Lo que es muy raro es que la fiscal de la Nación
no las presente. Eso es rarísimo. Pero todo este incidente nos lleva de nuevo al tema de fondo. Si no fuera por la SUNEDU, la Universidad Alas Peruanas seguiría sin repositorio de tesis. Seguiría bajo la administración probablemente de Fidel Ramírez y su familia. Seguiría bajo, digamos, el relajo que significó la Universidad Peruana antes de la SUNEDU. El relajo al que vamos a volver. Eso es lo grave. ¿Y por qué vamos a volver? Porque los dueños de estas universidades o los que tienen intereses económicos en estas universidades están en el poder político. Ese es el problema. Y mueven millones de dólares. ¿Qué parte no se entiende en el Congreso que creen que no nos damos cuenta de lo que han hecho? O sea, si al señor Ramírez y a su familia le están incautando bienes por $1.000 millones propios y de la Universidad Alas Peruanas, como bienes maculados, contaminados por el lavado de activos, estamos hablando de negocios fabulosos, fabulosos, que pueden perfectamente pagar lo que sea con tal de conseguir sus objetivos, que son seguir sangrando a las familias pobres del Perú que quieren que sus hijos tengan educación universitaria. Porque esa es la vaca que quieren ordeñar. Telesub, Alas Peruanas, La Garcilaso, están ahí. Y otras a las cuales les costó muchísimo sacar la licencia y que han sido severamente multadas por prácticas prohibidas por la ley, como por ejemplo la Universidad San Martín de Porres, cuyo ministro pertenece ahí y cuyo ministro ha sido operativo en el control de SUNEDU por parte de la peor gente posible, discúlpenme, pero hay algunos ahí que tienen investigaciones penales en la nueva SUNEDU. Ayer, tengo las notas acá, el señor Manuel, ¿cómo se llama el rector? Manuel Castillo, el presidente de la SUNEDU, ha dicho lo siguiente: los rectores vuelven al poder. Pero qué vergüenza, por el amor de Dios. Pues digo, este es lo peor. Los rectores vuelven al poder. Se les salió. Es decir, de nuevo la Asamblea Nacional de Rectores. Ellos mismos se supervisan. Luego ha dicho que la SUNEDU va a ser la casa de todas las universidades, incluidas las que no tienen licencia, por supuesto, que pronto la tendrán. Y finalmente ha dicho que la SUNEDU anterior fue draconiana, muy estricta, muy rígida, mucha multa. Eso va a cambiar también. Ayer ha contado todo esto al día siguiente de que le incautan todos los bienes a la Universidad de las Peruanas. O sea, imagínense los seguros, lo cómodos, los sólidos que se deben sentir para decir estas barbaridades. Tenemos que volver al régimen por el cual los miembros de SUNEDU se eligen por concurso público de méritos y no a dedo por universidades públicas y privadas. Concurso público de méritos para la dirección de SUNEDU. Es la única forma de que millones de peruanos no sean estafados y miles, ¿no es cierto?, de docentes, alumnos, no terminen con un título que no vale absolutamente nada. Para que 6, 7, 10 familias se hagan multimillonarias y para que se asocien a crímenes. ¿Para eso queremos universidades privadas? Un momentito, la SUNEDU funcionaba bien. Este Congreso, desde el anterior, pero este consolida una posición de asalto y la consolida con un tribunal constitucional funcional al interés del asalto para entregar las universidades, el control de las universidades, a negocios del tipo Telesub, del tipo Alas Peruanas. Eso es lo que estamos viendo. Toda esta historia está vinculada. Todo está vinculado. Cada vez que aparece algo, Urresti, a ver, preso. ¿A quién representa Urresti? A los intereses del señor Luna. ¿Y a quién representa el señor Luna? A los intereses
de Telesur. Y miren ustedes que hay una historia bien curiosa, porque ahora el señor López Aliaga es muy amigo del señor Urresti, ¿no? Le manda su cariño y sus saludos. ¿Ustedes saben quién es la accesitaria de José Luna Morales en el Consejo Metropolitano de Lima? La señora Glenda Ramírez, hermana de Joaquín Ramírez. La hermana de Joaquín Ramírez es accesitaria en Podemos. El señor Joaquín Ramírez y su hermano Sea Ramírez, congresistas de Fuerza Popular. Ya no sé por qué no, o sea, no pueden estar tan ciegos, ¿no? O sea, tienen que estar viendo lo que yo estoy viendo. Esta es la historia. Pero hay una historia adicional que les quiero contar. La alerta me vino por mi amigo Daniel Llovera, que me envió un artículo publicado por Clara Elvira Ospina y por Anushka Buenaluque en Epicentro, que tiene algunos días. Y anoche me aboqué a estudiar el tema. Y esto es bien serio. Por iniciativa de un congresista de Fuerza Popular y por la bancada de Fuerza Popular, se quiere modificar la ley de extinción de dominio. ¿Qué cosa es la extinción de dominio? Ok. La extinción de dominio es una institución por la cual el Estado, ¿ok?, adquiere la titularidad, el dominio de bienes que proceden de actividades ilícitas. Así de simple. Actividades ilícitas. Ojo, escuchen bien, actividades ilícitas. ¿Ok? Desde hace 5 años se crea en el Perú un subsistema. No es un proceso penal, no es un proceso civil. Se crea un subsistema de jueces que se dedican solo a eso, a declarar la pérdida de dominio. Yo perdí el dominio de estos bienes, pasan al Estado. ¿Ok? Cuando los bienes pasan al Estado, ¿pasan a dónde? A PRONAVI, Programa Nacional de Bienes Incautados. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo incautar un bien, como ha hecho el juez en el caso de las peruanas, pero luego un juez de pérdida de dominio se va a abocar a determinar si estos bienes incautados van a pasar definitivamente o no a propiedad del Estado. Entonces, ahora todos los que están metidos en galas peruanas que se sientan agraviados tienen que apelar. Señor juez, no puede incautarme esto no es mío, es de él, lo que fuera. Apelo, peleo, litigo. Pero hay un subsistema que se dedica íntegramente solo a eso, fuera de un proceso penal. El proceso penal corre por cuerda separada porque puede no haber un proceso penal e igual te incautan los bienes. La ley es bien clara. Por ejemplo, si yo no puedo demostrar cómo tengo este patrimonio, cómo lo adquirí, no puedo haber un tracto de sucesiones. Señor, usted de repente tiene esta casa, ¿cómo la obtuvo? Ah, no sé, la compré el año pasado, pero ¿de dónde salió la plata para comprarla? No sé. Ah, bueno, se presume ilícito. No hay proceso penal, pero igual me incautan la casa. El subsistema ha venido funcionando muy bien. Se han recuperado para el Estado peruano más casi 250 millones de soles en 4 años de actividades que son ilícitas. Aun cuando no haya condenado, aun cuando hayan absuelto, si el bien incautado determinado en un proceso judicial que no tiene nada que ver con el proceso penal se determina como un bien de procedencia ilícita, lo pierdes. Punto. Tú y tus herederos, ojo, si te mueres también tus herederos. Muy bien. Eso funciona bien. Y bueno, regresamos. En Fuerza Popular quieren cambiar la ley. Entonces, venden la ley, aunque les parezca mentira, levantan la ley por este argumento. Los bienes incautados no deben ir al PRONAVI porque el PRONAVI funciona mal. Tienen que ir al Ministerio Público. Entonces, eso es discutible, ¿no? Pero esa parece ser toda la intención de la ley. Pero si uno lee despacito, en las definiciones establecen que la extinción de dominio solo se puede dar en un proceso penal, nada más.
Eso cambia todo el sentido de la ley. No han modificado los demás artículos, pero cambia todo el sentido de la ley. Porque tú podrías tener procesos administrativos. Tú podrías tener un proceso que esté en curso penal, pero donde no hay condenados. Y sin embargo, la pérdida de dominio se hace antes, es más rápida y más eficaz. Y es un instrumento internacional ya muy fuerte para controlar corrupción. Y está funcionando. Y el fujimorismo quiere cambiar la ley desde hace ya varias semanas. ¿Coincidencia? ¿Les parece coincidencia? Espero que no toquen. El proyecto ha sido aprobado en la Comisión de Justicia por 12 miembros y está a punto de ser votado en el Pleno. Quitándole todos los dientes con dos palabras, modificando dos palabras. Donde dice ilícitos, ahora dice ilícitos penales. Doy la alerta. Voy a hablar más de este tema en el siguiente programa que tengo. Ahora ya tenemos que ir a la pausa rápidamente porque estamos con un personaje que viene del pasado. Desde los Estados Unidos nos atiende Jesús Vázquez, el piloto que causó una conmoción en las elecciones del 2016. Informante de la DEA y, por supuesto, protagonista en las relaciones con el señor Ramírez. Su testimonio está incluido en el proceso que se le sigue actualmente a Joaquín Ramírez en el Perú. Vamos a una pausa y regresamos con Jesús Vázquez. Vamos a la pausa, Rosa María, pero permíteme recordarte, si estás cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP, Contanet, el sistema 100% peruano que se llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página web contaperuglobal.com o llámanos al teléfono 914-749-057. Contanet. Pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado, el señor Jesús Vázquez, ex informante de la DEA, el famoso piloto que tiene mucho que contar. Rosa María, adelante. Así es. Muy bien, efectivamente estamos con Jesús Vázquez, que nos atiende desde Fort Lauderdale, en Florida, y vamos a conversar sobre hechos del pasado. Él me decía antes, ya no me han vuelto a entrevistar, claro, porque es una historia que quedó como congelada en el tiempo y hoy se vuelve a activar y vuelve a ser muy relevante su testimonio. Recuerden ustedes que en la campaña electoral de 2016, hacia el final de la campaña electoral, se reveló que un informante de la DEA había tenido contacto en el 2014 con Joaquín Ramírez. En esas conversaciones con Joaquín Ramírez, él había logrado grabarlo y había entregado ese material a la DEA. La DEA estaba interesada en conocer las intenciones de Joaquín Ramírez en los Estados Unidos, habida cuenta de que estaba tratando de comprar un avión, avionetas, aviones, que luego han aparecido incautadas, pero claro, él dice que no son de él, que son de la Universidad de las Peruanas. Vamos a hablar de esta historia y de todo lo que pasó después, cuando trataron también de desacreditar. Gracias, señor Jesús Vázquez, por estar con nosotros. Recapitulemos un poco los hechos. ¿Cómo así conoce a usted a Joaquín Ramírez? ¿Cómo le es referido? ¿Cómo termina él reuniéndose con usted? Yo lo conocí en Lima aproximadamente el año 2010 por intermedio de un amigo que me llevó a él como un posible inversionista para un negocio que yo estaba pensando hacer en Chiclayo, donde la Fuerza Aérea me dio un terreno en cesión de uso de 30.000 metros para hacer hangares y hacer reparaciones de aviones. Entonces me llevó donde la Lima y me presentó a Fidel también.
Entonces, ahí empezó la amistad, pero después ya él me avisó que, bueno, que iba a venir cuando yo ya me vine de Estados Unidos a vivir, él me avisó que si lo podía recoger en el aeropuerto, para movilizarlo. Pero yo ya venía trabajando con la DEA desde el 2005. Ok, vamos por parte entonces. En el 2010, usted tiene una primera aproximación, ese negocio se frustra, no se realiza, No, pero no. la DEA lo había reclutado, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba buscando la DEA? ¿Información sobre qué? Bueno, se veía pues que ellos venían a hacer muchas inversiones acá, mucho dinero, ¿no? Entonces, la misión que me dieron ellos fue de grabarle todas las conversaciones desde que llegaba, ¿no? Yo le grababa todo y al final del día, cuando, Usted ya estaba trabajando con la DEA, me dice, desde el 2005, así es, en otro caso. en otro caso. Entonces, usted les avisa, oye, está viniendo un inversionista peruano que está interesado en el tema de aviones. Y la DEA le dice, graba todo. Y usted cumple con su deber, ¿verdad? Graba todas las conversaciones. Así es, todo esto está con un contrato. Yo no he sido un simple informante ni nada, yo trabajé con contrato por un año, todos los años renovaba el contrato con la DEA. No sé, ¿Y no. cuándo terminó ese contrato con la DEA? Eso termina en 2015 porque me delataron Ok. a raíz de Entonces, por eso es que puede hablar del tema, porque claro, la pregunta que nos hace es si es informante, ¿por qué lo sabemos, no? Claro, si ya lo descubrieron, su coartada queda descubierta, nadie le va a contar nada. Está bien. Entonces, digamos que durante esos años usted informa todo lo que, ¿no es cierto?, conoce, pero el 2014 llega Joaquín Ramírez y usted lo graba. El problema es que la grabación de los 15 millones de dólares nunca la hemos escuchado porque la DEA nunca la ha entregado hasta el día de hoy, ¿verdad? Claro, a pesar que el fiscal Salazar cuando vino a tomar mi manifestación había hecho una carta a la DEA a ver si le informaba, no sé si hasta el momento les habrán enviado algo, ¿no? Bueno, esperemos que sí, pero el testimonio suyo fue acompañado de fotografías, es decir, el señor Joaquín Ramírez sí estuvo con usted en Miami, sí ¿Ya? paseó con usted en Miami. Hay varias cosas en esas conversaciones, hay unos departamentos, por ejemplo, ¿verdad? Usted llega a unos departamentos muy buenos, muy lujosos, bien puestos, en buenos edificios, y Joaquín Ramírez le dice que son de su propiedad, ¿verdad? Exactamente, él me dijo, no, no el departamento, sino los edificios. Ah, el edificio entero. Ahora Bueno, creo que ya la gente ya me puede creer porque yo sé el potencial económico que tienen ellos, ¿no? bueno, sí, han incautado bienes por $1.000 millones, tal vez ahora sí le puedan creer, pero un edificio, digamos, bien puesto en los Estados Unidos es un patrimonio muy valioso. Y Claro, luego, y luego él se interesa en comprar aviones, pero nunca llega a un acuerdo, ¿verdad? Nunca llega a comprar. él llega un día, me llama y me dice, mira, porque ya en el 2012 él ya me había hecho una propuesta para comprar aviones medianos, pero de un momento a otro se quedó en silencio todo eso. Luego él me llama un día y me dice, mira Jesús, ahora sí el negocio va de todas maneras porque yo tengo un contrato, acabo de firmar un contrato con la Federación Peruana de Fútbol para trasladar a todos los equipos de fútbol en todo el Perú, porque él tiene un equipo que se llama el UTC, creo. Entonces, Ahora, me dice, le digo, me pidió disculpas, que quedó mal la vez pasada conmigo, y para creerle me enseñó un documento del banco Chase, que era una carta de crédito por 16 millones, pues me lo mostró. Entonces me dice, ahora sí va de todas maneras, porque tiene que ser un avión grande de 50 pasajeros para poder movilizar a todo esto. o sea, lo que quería era hacer un negocio de charter, básicamente, en el Perú. Claro, o sea, iba a estar casi para exclusividad para movilizar a los equipos de fútbol. Según él había hecho un contrato con la Federación Peruana de Fútbol. Ok. Yo, Entonces ustedes van a ver los aviones, usted lo lleva a las distintas citas que tienen, y él así, le va contando algunas cosas. Lo central que ha recogido la fiscalía es que él le relata que a través de una cadena de grifos ha logrado lavar 15 millones de dólares para luego inyectarlos en la campaña de Keiko Fujimori. ¿Es así? ¿Es exacto lo que sucedió?
Claro, estando conversando con él, a él me suelta eso, pero parece que fue como para agarrarle confianza, ¿no? Porque parece que él pensaba que yo también tenía dinero para invertir, para darle, no sé cuál fue su finalidad, pero él me lo soltó, ¿no? Y eso está grabado. Ahora es más, cuando estuvo acá el fiscal Salazar, cuando vino a tomar mi manifestación, yo les demostré, vinieron dos fiscales, vino una procuradora, el abogado Joaquín, el abogado de Keiko, la flaquita, la abogada de Keiko, y, Juliana López. y vino un abogado de Fidel que en ese momento todavía no fallecía. Entonces, ahí yo le digo, si bien es cierto que en este momento yo no tengo la grabación, pero yo les puedo demostrar que esos 15 millones sí existieron. Entonces me dijeron, ¿cómo? Demuéstranos. Ya le digo, miren, hay dos departamentos que compró Joaquín Ramírez acá en Miami, que los dio a conocer Hildebrand en sus 13. ¿Sí, ¿es cierto o no es cierto? Sí. Esos departamentos costaron aproximadamente 4 millones. Luego en Perú él compra dos casas, una en La Molina, creo, y otra compra en la avenida Arequipa y también le da a Keiko para su campaña. ¿Sí o no? Costaron 4 millones más, ya van 8. Luego pues, compra una cadena de grifos que le cuestan 9 grifos, creo, por 7 millones de dólares. 8 y 7, 15. Ahí están los 15 millones de lo que estamos hablando. Casi les da a ellos un ataque cuando les dije eso, porque me dijeron, nosotros no hemos venido por eso. Le digo, ustedes han venido a saber de los 15 millones. Ahí están los 15 millones, le digo. ¿O no? Claro, pero digamos, no son para Keiko Fujimori. Aunque Keiko Fujimori se haya beneficiado su campaña con el uso de la casa en Bucaré, con el uso de las casas que le puso y las donaciones que le hizo. Lo que sí es cierto es que Joaquín Ramírez tiene que explicar de dónde sale el patrimonio para comprar todas estas cosas que compró a su nombre o a nombre de otras personas, porque eh, acá lo que se está discutiendo también es la relación de alas peruanas y los inmuebles de alas peruanas y los bienes de alas peruanas con el patrimonio de la familia Ramírez, tanto Joaquín Ramírez como Cías Ramírez y toda la demás familia Ramírez que está implicada y otras personas que son muy cercanas a ellos, estamos hablando de unas 12 personas. Luego vino, usted fue en realidad causante de una hecatombe en la televisión peruana, porque lo llamó una persona supuestamente de buena fe y usted le dijo esta famosa frase, es verdad, no es falso lo que dije, y había sido emitido el reportaje de Cuarto Poder que genera pues todo este terremoto, y personas cercanas al fujimorismo trataban de hacerlo caer en contradicciones. Reitero, la frase fue, escuchen todos, porque lo he buscado ayer, es verdad, no es falso lo que dije. No, Y en el, la frase fue, dicen que lo que he dicho es falso. sí, Ellos le es buscan la verdad, palabrita, dicen, pero se claro, escuchaba tenuemente, se escuchaba esas palabras. claro. Entonces, cuando a mí ese domingo me llama Gerardo Reyes, me dice, oye, ¿por qué nos has mentido? Me dice, ¿mentido? Le digo. Sí, me dice, acaban de pasar en un programa de Perú que tú has dicho una mentira. Y me mandó el link, lo escuché, le digo, mira, escúchalo bien, le digo, al principio hay una palabrita que dicen, esa lo han borrado, pero no Claro. han borrado Porque, y totalmente. también borraron, es verdad, no Claro, es falso lo que dije, y le pusieron, es falso lo que dije. claro, ahí la Borraron, chica, la periodista muy honrada, esa chica muy honesta, no les aceptó lo que ellos querían, a pesar que Hugo Guerra lo amenazó, el otro, sí. Turén leyó, Hugo Guerra y Fernando Viaña eran los conductores del claro, y la programa Turén, y que la se llamaba Las cosas como son. claro. Fue inmediatamente sacado del aire, se culpó a Klimper, hay que decir que hay una sentencia por este caso del 2022, Claro, pero muy tenue esa muy sentencia. tenue, le pusieron 2 años y 7 meses a Barturén, que era el productor general, y al presidente del directorio de Panamericana. Pero a Klimper lo excluyen del caso en el 2018. Exacto. Tengo acá todos los datos, las sentencias del 27 de mayo del 2022 contra Pedro Arrulú y David Barturén por efectivamente uso falso de documento, ¿no es cierto? Pero, como reitero,
al señor Klimper lo sacaron en el año 2018. Y muy bien, eso fue un escándalo porque lo que probó era justamente que el control de niños del Fujimorismo era peor, porque eran capaces de mentir de una manera absolutamente descarada. Y eso, más que la denuncia contra Joaquín Ramírez, esa manipulación fue lo que terminó de perturbar, ¿no es cierto?, el Solo, carácter, más daño le hizo tratar de meter mano en el audio. Usted quedó muy bien, pero Keiko Fujimori no ganó las elecciones. Entonces, Klimper se alejó por siempre de Fuerza Popular, y finalmente, como digo, la sentencia sobre este caso llegó recién el 27 de mayo del 2022. Casi 6 años después. Increíble la historia. trataron de difamarme, hablar tontería y media con la ayuda Varios, de, inclusive usted señala, en el 2018, en el 2018 usted recibió la llamada del señor Alfonso Urrunaga. En 2018 usted iba a declarar justamente por el caso que se está viendo ahora contra los Ramírez, y le ofrecieron, usted señala, $200,000 por no dar un testimonio contra los Ramírez. Usted se reafirma en esa propuesta. El señor, usted tenía todo grabado, ¿ah? Sí, Pero el señor Ramírez dice que no conoce al señor Urrunaga, que nunca lo ha visto en su vida, que no sabe quién es. Ahí decía que el abogado de este señor Urrunaga tomaba todos los días desayuno con los Ramírez. Era abogado de ellos, ¿no? Y que iban a venir, inclusive había un congresista, no sé qué era, como no recuerdo el apellido, que también iba a venir a hacer el arreglo conmigo. Pero yo, en lugar de eso, yo los grabé y los volví a delatar, porque yo nunca voy a recibir dinero mal habido de nadie, jamás. Entonces, pero ellos han tenido mucha ayuda ya de este tal Nicolás Lucar. Ese periodista se ha encargado de difamarme varias veces, en varias oportunidades. La última ha sido... Bueno, a mí también, o sea, ¿qué le puedo decir? No, yo le he querido 2 veces y extrañamente los jueces lo archivan. Claro. ¿No? Entonces, a mí me ha dicho que soy narco, que espera la fiscalía, que no me lleva. Yo le voy a mostrar en este momento mi certificado de antecedentes emitido, no sé si pueden ponchar acá. Ajá. Este certificado me lo ha dado recién hace poco el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el FBI, donde no se ve ninguna mancha. Desde el año 80 que yo vengo acá, jamás he tenido nada, nada. Allá en Perú tampoco tengo nada, pero allá yo sí he peleado con jueces corruptos, los he denunciado, porque allá uno pone una denuncia y termina denunciado, ¿no? Hay muchos jueces, salvo ciertas excepciones, como en este caso lo está demostrando el fiscal Salazar, ¿no? Que en un momento yo dudé, cuando él estuvo acá, después que me tomaron mi manifestación, yo le dije, doctor, ojalá pues que se haga justicia, le digo, porque todo esto va allá y ahí queda. Le tomo la palabra porque parece que usted es una persona honesta y parece que está cumpliendo, está cumpliendo. Ha demorado, pero parece que sí. Ahora bien, ¿por qué buscó a Gerardo Reyes? O sea, Gerardo Reyes es el que en Univisión cuenta toda su historia originalmente, ¿verdad? Y él es el que logra, en la puerta de las oficinas de la DEA, que le digan que había una ongoing investigation contra Ramírez. Claro. Investigación de la que hasta el momento no se sabe nada, porque Ramírez no está siendo investigado en el Perú por narcotráfico, está siendo investigado por lavado de activos. Claro. Pero ¿cómo llega? Vamos primero, ¿cómo llega donde Gerardo Reyes? Mire, en esa oportunidad, a mí me llama el señor Carlos Castro de Cuarto Poder. Ya, claro. Él ha venido de sorpresa por acá. Me dice, señor Vázquez, he tenido conocimiento de esto, quisiera que me hagan una entrevista. Yo estaba en ese momento viviendo en Orlando, y estaba llegando en ese momento a Orlando. Me dice, por favor, concédanos una entrevista. Entonces le digo, mira, estoy llegando, había venido a recoger a mi hijo. Entonces, bueno, como vi su desesperación, le digo, ya mañana, ¿dónde nos vemos? Me dice, le esperamos en Univisión porque nosotros tenemos un convenio con ellos. Ok. Ahí es donde él me presenta a Gerardo Reyes. Yo nunca les pedí nada. Y es más, cuando yo llego, estoy conversando con ellos, yo no sabía que estaban filmando. O sea, ni siquiera me prepararon para nada.
todo fue una sorpresa. Ok. Y fue un gran terremoto, créanme, en el Perú siempre lo recordamos porque eso cambió toda la campaña. Y luego, la DEA no ha vuelto a decir una palabra ni en el Perú ni en los Estados Unidos sobre Ramírez, lo cual no deja de ser extraño, créanme, con todos los años que han pasado, ¿no? Bueno, la DEA es muy hermética en esos casos. Cuando tiene esos casos, deja que pasen los años, que vaya acumulando, se está engordando el chanchito, como dicen, como en el caso Claro, del Lunarejo. Lo dejaron varios años hasta que lo agarraron, ¿no? exacto. Puede ser el mismo caso, que también están acumulando, hasta que ya, señores, aquí están todas las pruebas y los meten adentro, como debe ser, ¿no? Claro, pero para el O Perú, sí, para la justicia peruana, existe una un video. incautación de $1.000 millones es la incautación más grande que ha habido en la historia del Perú. Claro, y Eh, eso que no cuentan lo que hay acá. Acá hay bueno, mucho eso, caso. eso se tiene que hacer, a ver, con la colaboración de la justicia en otros países, porque la cooperación internacional, justamente para la pérdida de dominio, que es el procedimiento que se tiene que hacer ahora, es crucial. Sin cooperación internacional no se puede hacer pérdida de dominio. Exacto. ¿Ya? Y por eso preocupa mucho que en el Perú haya un proyecto de ley para modificar las causas de pérdida de dominio. Todos estamos bien, yo por lo menos ayer cuando me enteraba anoche, bien preocupado del caso. Espero que el Congreso no toque la ley de pérdida de dominio, porque, como usted dice, en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos, hay una serie de bienes del señor Ramírez y de la familia Ramírez que tienen que ser identificados con la colaboración de la justicia en los Estados Unidos. Claro. Ese es un proceso bien largo también. Mire usted lo que ha costado el proceso de Toledo, ¿no es cierto? Es un proceso largo, Claro. pero veremos si está en marcha o no. Bueno, por lo menos ellos tienen las pruebas, ¿no? Porque paralelamente a lo que yo grababa, ellos estaban haciendo su investigación por otro lado, ¿no? Con los bancos y todo eso. Así Entonces, es. que eso yo no tuve acceso a esa información casi. Pero Ahora, estoy, le contó el señor Ramírez cuál era el origen de su fortuna, cómo había pasado de cobrador de micro a no, a mí multimillonario. no, eso ya lo he sabido después, o sea que, pero yo, cuando Eso no se lo contó. cuando yo lo conocí, él tenía una oficina ahí en Rivera Navarrete, tenía una como inmobiliaria que se llamaba Mi Casita, y en el directorio había un japonés, no recuerdo quién era, pero había un japonés ahí, ahora lo he buscado, lo han borrado, ya no está en el Google, pero antes salía en el Google ese japonés que estaba ahí, ¿no? O sea, ahí había alguien de por medio, parece de la familia Fujimori, porque hay que sospechar que mucho de ese dinero debe ser ese dinero mal habido que dicen que robó Montesinos Fujimori, ¿no? Porque acá él, cuando estaba conmigo, por lo menos todo el día estaba chateando con el expresidente y con Keiko, todo el día se lo pasaba ahí. Sí, hay una historia que me dijo que tenía que comprar unas semillas, ¿verdad? Para Alberto Fujimori. Claro, un día llegó y me dice, hablaba con el ingeniero, le dice, ya lo compro y tenía que llevarle, estaba prohibido llevar esas semillas. Entonces él lo ha repartido entre los ex ministros de Fujimori para que se lo lleven y le sobró como medio saco. Entonces me dice, te lo encargo. Mi señora está en Orlando, si vas a Orlando le traigas a ella para que lo lleve. Pero cuando yo llegué a Orlando ya su señora había viajado. Y ese saco se quedó acá y se malogró, esas semillas, ¿no? Creo que era algo de que producía como nueces, algo así, ¿no? Pero estaba prohibido sacarlo de ahí. Ok, pero había una comunicación directa con Alberto Fujimori y con Keiko Fujimori. Claro, Claro, en 2014, 2015, él era el secretario general del partido. así es. ¿Y cómo era la relación con Keiko Fujimori? Bueno, él conversaba todo el día, estaba con ella en contacto, pero todo lo escribía. Pero él no sabía que atrás venía una camioneta de la DEA grabando todo lo que él escribía. Estaban todos, Ah, o sea, todo estaba ploteado ahí, ¿no? Es más, un día Edgardo Sánchez, que era la persona que captaba ya a los delincuentes que lavaban dinero, se olvida su teléfono en mi carro. Y ahí le han descargado toda la información a él, o sea que ahí no se sabe mucho de esto.
Ahora, es raro, como dice usted, que teniendo toda esta información desde el 2015, si fuese valiosa, si tuviese ahí algo contundente, la DEA no hubiera, en su momento, acaba de sonarle el timbre al señor Ramírez y ahora sí, la DEA en su momento no hubiera indicado a las autoridades peruanas, pero para tomar el caso del Lunarejo, ¿no? ¿Qué hace el Departamento de Estado? Coloca a Lunarejo, a Ceballos, en el Kingpin Act. Claro. Y al colocarlo, inmediatamente se le termina de procesar, se procesa en el Perú. Y se le condena a 20 años y cuando termine su condena tiene que ser deportado a los Estados Unidos, donde le espera también otra condena. Este Claro. no es el caso. Esto no ha sucedido acá. Se estaba probando algo que se nos escapó de las manos. Fidel Ramírez compró un avión que era chatarra, prácticamente, un avión que Así fue... es. Y ese avión lo lleva a ir a la Marina, no sé, extrañamente lo aceptan en la Marina para hacer toda la reparación. Y él se gasta ahí más de 3 millones de dólares para repotenciar ese avión. Así es. Y ya se sabía que ahí iban a traer 5.000 kilos de droga, se sabía de quién era todo, ¿no? Pero hubo una incidencia y se abortó toda esa operación. Y ellos han dejado que ese avión ahí, o sea, no sé cuál es Está la... como chatarra. Sí, está reportado como chatarra ya prácticamente. Claro, prácticamente, pero ese avión estaba como nuevo. Imagínense, ese avión costó, volando, costó $300.000 nomás por los años de uso que tuvo, pero llegó a Perú volando, ahí lo tenía trabajando Aerocóndor. Ya. Aerocóndor le vende ya como chatarra, pero no costaba ni $20.000, pero a Fidel le paga $700.000, le paga a Paracín. Claro. Y estuve inclusive escuchando una conversación de él ahí en el restaurante. Le digo, pero ¿por qué pagas tanto? Le digo, si puedes conseguirte un avión volando en 300.000. Claro. Me dice, yo ya sé lo que hago, voy a hacer, ver qué hago con ese avión. Lo Ese que avión pasa es que ese avión lo compra, me parece, para alas peruanas, no, o para otra empresa. está como alas peruanas, pero él tenía una empresa formada acá, con la que también le dio participación al Nino Palacín, también está ahí en esa empresa, pero Claro. ellos son los propietarios del avión. Como se frustró el viaje ese de los 5.000 kilos de droga, ya lo dejaron abandonado ahí en la Marina, pero inclusive llega una oportunidad para ver si la Marina tenía algo que ver en esta operación sucia. Yo llamé haciéndome pasar por una persona que tenía aviones que quería llevar a la Marina para que le hagan mantenimiento, reparación. Me dijeron, no, que ellos no aceptaban aviones particulares. ¿Y qué hacía el Exacto. Fidel ahí? ¿Ah? Qué raro, ¿no? Claro, porque hacía, ¿cuál es el origen? Ahí tienen que explicar el que estaba de jefe de la Marina en ese Ahora, el señor Ramírez, no él, pero la Universidad de las Peruanas, que es una cooperativa de trabajadores de la FAP, finalmente, logró tener una escuela de aviación. La escuela Jorge Chávez, el señor Ramírez, lo único en lo que ha insistido en todos sus tweets es que él no es el dueño de esas avionetas, él no es el dueño de esas... Lo que más le interesa es que él no es el dueño de las avionetas, ¿no? claro. ¿Por qué le interesa tanto decirnos que no es el dueño de las 7 avionetas y el simulador? Yo conozco el origen de esa escuela. Esa escuela le perteneció a un compadre mío, Amadeo Vigil Ferreira, que fue de la Fuerza Aérea. Inclusive yo le di la idea para que compre esos avioncitos. Y Fidel me habló a mí para que yo le hable para que el otro le venga a la escuela. Entonces, él había invertido como $100.000 nada más en esa escuela. Ya. Y Fidel le da como $1.000.000 por la escuela. Le cambian de nombre, todo, y a él lo nombra administrador, a Vigil. Él ha estado un buen tiempo ahí y ahí ya lo dejaron. Pero lo extraño es que compran un aeropuerto privado que está en Ica, y también le compra a Aerocóndor, a la CIN, porque esa pista fue de él. Él le vende a Así Fidel. es. Pero una pista privada se presta para muchas cosas y más allá, pues no. No pueden llegar aviones hasta en la noche, a cualquier hora, y no hay aduana, no hay policía, no hay nada, ¿no? Cosa rara, ¿no? Ahora, son avionetas, ¿ah? Eso no sube los Andes. Aviones pequeños, pero sí puede recepcionar otro tipo de avionetas. No, sí, claro, pero digamos, Hace años se descubrió que en la misma playa de
de Trujillo, en las playas, aterrizaban hasta que incendiaron un avión ahí que ya no pudo despegar, se malogró y incendiaron. Claro. No, aterrizar esa avioneta la aterrizas en cualquier parte, en la Panamericana, eso no es Claro. problema, ¿ya? Pero que esa avioneta vaya a una zona de droga, eso es mucho más difícil. Y que salga de la zona. ¿Ah? Pero a la inversa sí puede ser, venir, Ah, dar, irse. claro. Dejar sí, pero cargar y subir los Andes es bien complicado. Ahora, él ha insistido mucho en que esas avionetas no son suyas, como usted dice, ya nos ha explicado el origen. Fidel Ramírez tenía una práctica que es recurrente, y usted la acaba de describir muy bien ya en 3 casos. Él pagaba muchísimo más por cualquier cosa, ¿No? pero según la información que tengo yo, el receptor del dinero tenía que tomar parte del dinero y devolvérselo. No a él, sino a quien él designaba. Y esa era su manera de lavar. Entonces, así sacaba dinero de las peruanas. Es decir, a las peruanas compraba en 700 lo que valía 100, pero el resto regresaba al ámbito de los Ramírez a través de otras empresas. Así Y es. eso ha sido más o menos, eso es lo que está siguiendo el fiscal. Y esa Acá, es la razón por la que el patrimonio de los Ramírez se incrementa tan rápidamente y el patrimonio de las peruanas no. ya, bueno, mira, yo le voy a contar, un día me envía un mensaje el doctor Salazar y me dice, señor Vázquez, queríamos que nos haga un favor, me dice acá, he pedido información sobre 2 casos de las hijas de Fidel Ramírez y me han enviado una información muy ambigua, me dice, no se ve nada, no hay nada. Le digo, envíeme la dirección. Investigué y no encontré 2, encontré 4 mansiones con fotos, con precios, con todo. En Miami, Claro, en Miami, de las hijas de Fidel. Yo le mandé 4 al doctor. No eran 2, eran 4. 4 de propiedad de ellas, De ellas, de las hijas, a nombre de ellas. nombre de ellas. El doctor me mandó los nombres, todo. Yo le mandé todo eso. Ahora, Fidel en una oportunidad acá, yo le iba a vender un avión, que me dio una compañía para venderlo, y me dijo, mira, yo tengo acá propiedades en sociedad con Joaquín, pero vamos a sacar de una casa que tenemos que cuesta $6 millones en Weston, y de ahí vamos a Ajá. pagar este avión. Entonces quedamos en eso, pero por ahí hubo otro que lo ofreció más barato, ya no se llevó a cabo la operación, pero él se sentaba en el avión y decía, voy a tener el mejor avión del Perú. Yo tengo fotos de todo eso, ¿no? Ahora, ¿usted por qué tenía un avión de 6 millones de dólares? ¿Usted es un Yo no hombre muy vendí el rico? avión, a mí me dieron para venderlo, Ok, usted es el intermediario. intermediario. El intermediario. Ok, sí, pues, porque si no le iba a preguntar a usted, señor Jesús, ¿de dónde saca 6 millones de dólares? No, no, Muy no, bien. yo andaba con ellos acá, con el Claro, diario, porque usted era como el intermediario en la compra de aviones. claro. Entonces así fue, ahí se sentaba como un rey, me decía, voy a tener el mejor avión del Perú. No hay mismo Pero avión. lo interesante es que le da el dato de la casa. Claro, Entonces hay que buscar en Weston las este, propiedades. ahí estuvo Carlos Palacín en esa casa. Yo no llegué ahí, pero Palacín me dijo, yo estaba ahí con Fidel, me dijo, en esa casa. ¿Palacín es hijo de Julián Palacín también? No, Palacín es tío de Julián Palacín, del hijo, o sea, Ok, es hermano del que murió. hermano del que murió. ¿Y qué vinculación tienen esto? ¿Es también responsable, según usted, o no? No lo entiendo, ¿cómo? Si tiene algún nivel de participación, porque no está entre las personas involucradas. Claro, bueno, aprovechaba ahí la oportunidad para hacerle las ventas, pues, o sea, y sacaba Ah, buen. ok, era solamente un proveedor, digamos. Claro, o sea, él le vendió el avión, le vendió el aeropuerto de Ica, ¿no? Ok, era Pero un proveedor Pero pero se A supone, Palacín yo sí lo conozco bien porque él fue mi instructor cuando yo empecé a volar en Trujillo, ok. no sé, en los años 70, más o menos. ¿Y usted todavía vuela o ya no hace Todo nada? el día no estoy volando. Tenía un avioncito acá para dar instrucción, pero vino la pandemia y me logró todo. Ya, ni siquiera para fumigar, nada. No, por ahora no, pero tengo algunos proyectos. Ojalá que pueda realizarlos. Ojalá que pueda hacer. ¿Hace cuántos años vive usted en los Estados Unidos, señor Vázquez? Mire, yo vivo en los Estados Unidos desde el año 80, Ok. pero Pero yo va y viene al Perú. venía a llevar aviones, venía a llevar repuestos, ¿ya? Y el año 2010 ya me he venido a vivir acá, ya soy residente permanente. Claro.
Ah, ok, iba y venía, pero ahora ya está residiendo desde el 2010 permanentemente acá. Y la DEA lo contacta en el 2005. Así es, por un caso de justamente de Lunarejo. Claro, usted ha sido Sí, informante para el caso Ceballos. sí, yo trabajé para ellos, empezamos ahí, porque en una oportunidad a mí el Lunarejo me mandó dinamitar mi avión en Perú. Ah, Me lo mandó dinamitar pensando que yo trabajaba para ella, porque yo no me metía en nada sucio. Entonces, claro. de mí, ella estaba de soplón ahí de algo, ¿no? Y mandó un piloto que se lleve mi avión a Tocachi, y Tocachi le metieron dinamita. Y ahí usted sí se comunicó inmediatamente con la DEA y comenzó a trabajar con No, no, ellos. no, en ese tiempo no, yo estoy hablando del año 84. Ah, ¿Ves? Bueno, y ahí yo llegué a conocer a Ceballos en el año 84, un día que yo estaba esperando taxi ahí en la avenida Arequipa, con un amigo que también era piloto y mi amigo lo conocía. Y resulta que Ceballos pasaba en un taxi de lujo, o sea, le había puesto el letrerito ese de taxi, y mi amigo le dice, oye, ¿qué haces haciendo taxi? Le dice, aquí estoy levantando endritas. Se ese dedicaba, era el lunarejo. y entonces ahí nos contó que acababa de salir de la cárcel, que había estado un año en Moyobamba, la primera vez que cayó, pues. Entonces, en esa época, mi compadre, que le digo, Vigil, era subdirector de transporte aéreo. Cuando yo le comento eso, ¿para qué le dije? Empezó a ir a llegar por mi departamento, con su mamá, sus hermanos, que querían que los apoye, pero en ese tiempo mi compadre nunca los llegó a recibir. Y después él ha llegado a ser hasta piloto de Aerocontinente. Increíble. Bueno, usted está lleno de historias, señor Jesús. Yo le agradezco muchísimo que haya hecho este recuerdo esta mañana, porque acá en el Perú las cosas para los Ramírez están siendo sumamente complicadas. Rosa María. Sí, Abel. Eh, si podría el señor Vázquez, es que raramente sufrimos un corte de 10 o 12 segundos cuando Ya. nos estaba contando el tema de las dos casas, y están pidiendo si podría repetir A esa ver, vamos partecita a ver. que nos No, cuente. a ver, lo que dice es que el fiscal Salazar le pregunta por dos casas Así que no es. ubican, y lo que dice el señor Ramírez es que lo ubica cuatro. A ver, cuéntenos eso de nuevo. Claro, o sea, yo tengo una persona acá encargada de hacer esas búsquedas y me sacó toda la historia y con fotos a colores, con todo eso le envié al doctor. Pero dije, no son dos, son cuatro mansiones. Ahí está hasta los precios, todos de las casas. Y así por el estilo tienen mucho más. Esas casas estaban a nombre de las dos hermanas Así del es, señor Joaquín Ramírez, así es. todas en el estado de la Florida. Esas sí están acá en Miami. Sí. Claro. Pero acá tienen Y usted mucho también sostiene que el señor Ramírez tiene otras propiedades, usted nos dijo, un edificio entero también en la Florida. así es. Mire, la historia de ese edificio. Y le voy a contar. Yo un día voy con él a la zona bancaria de acá de Brickell, donde están todos los bancos, la zona bancaria. Yo llego con él a un lugar que había una inmobiliaria de un piso, una esquina, y al frente estaba el banco Chase. Entonces nos estacionamos ahí y me dice, por favor, espérame acá porque estoy haciendo una gestión para construir un edificio ahí. Me enseñó ahí donde estaba la inmobiliaria. Entonces él la entrada al banco Chase se demoró como 2 horas. Salió con unos planos y me dice, espérame, voy a entrar a la inmobiliaria. Entró a la inmobiliaria y luego salió, después de un buen rato. Y me dijo que ahí él iba a hacer un edificio, ¿En Brickell? en Brickell, ¿ya? Pero si eso vale una fortuna. Por eso pues le digo, escúcheme, cuando ocurrió el caso, yo fui con Gerardo Reyes al lugar. Fuimos a ver ahí Claro, estaban en 4 pisos, o sea, ya desapareció la inmobiliaria de abajo de un piso claro. y empezaron ahí. Ahorita tiene más de 60 pisos. Claro, esos son edificios rascacielos. Eso yo le mostré también cuando estuvo acá el fiscal. Lo llevé especialmente, le dije, porque después de la entrevista le dije, mañana lo voy a llevar a enseñar eso y lo voy a llevar al hotel que tienen acá en Collins. Lo llevé, le mostré y todos decían que era un cuento, que no podía tener eso. Pero ahora que estamos viendo ahí todo lo que tiene, parece que es verdad. Además, había
él me presentó a un colombiano que le hacía las compras acá, ¿Las compras de qué? de los, departamentos, Ok, oficinas, tenía un corredor que era el que le compraba las cosas sí. allá. Y todo eso tiene el nombre de la DEA, tiene el nombre de todos ellos. Ahora, sería raro, le digo una cosa, si la DEA tiene a este personaje seguido desde hace tantos años, sería raro que la DEA no tuviera toditito eso documentado, Por supuesto, sabiendo quiénes son las... Porque normalmente tienes empresas offshore, testaferros, o sea, toda esa información, nada va a estar a su nombre, evidentemente, salvo estas casas que se han encontrado los nombres, eh, toda esa información tiene que estar ya siendo examinada, porque justamente si algo combate en los Estados Unidos es el lavado de activos de bienes de procedencia ilícita. Así que es probable que haya alguien al otro lado donde usted está que tenga muchísima más información sobre el caso que se está haciendo en el Perú. la DEA, pues la DEA debe tener todo. Ahora, por ejemplo, Joaquín Ramírez me amenazó con que me iba a querellar. Le digo, ojalá que lo hagan. Le digo, pues si el juez pide todas las pruebas y le dan a él todo lo que usted tiene que saber. Hasta ahora él no ha presentado una querella contra usted. Sí, lo presentó, pero lo abandonaron. ¿En qué año lo presentó? Recién el año pasado prescribió, yo pedí la prescripción, pero lo Ya, presentó ahí nomás cuando vino la escándalo. ya. Y estas cosas que me está diciendo ahora, de repente lo vuelve a querellar. No sé, pues, yo digo la verdad, yo no estoy mintiendo. De todo lo que he dicho ha sido absolutamente verdad, probado. ¿No? Yo Muy nunca, bien. Ha sido muy interesante conversar con usted, haciendo todo este recuerdo de todos estos hechos. Y claro, como yo le decía, yo espero que la información faltante de lo que no se encuentra en el Perú, que parece que ser muy amplio, pues pueda ser evidenciado pronto, ¿no? Y que el fiscal pueda tener la colaboración internacional que tiene que tener. pero ojalá que se puedan haber fiscales así como el doctor Salazar, porque en una oportunidad yo llamé cuando el presidente anterior, ¿cómo se llamaba? Vizcarra, ¿no? Sí. Él estaba de diplomático ahí en Canadá y ya se sabía que iba a ser presidente. Entonces yo lo he llamado 5 veces. Y yo Bueno, quería, es que, señor Vázquez, una persona que es presidente del Perú no tiene por qué saber nada del sistema de justicia, o sea, y no debe saber nada. No es al presidente. él todavía no era presidente, estaba como en la... No, pero igual, o sea, es la última persona que se puede ocupar de un caso judicial. Pero, por supuesto, pero yo no quería que él se encargue, sino yo quería ver la posibilidad de que a través de él, como presidente, se comunique y se haga una buena investigación como que se está haciendo, la que se está haciendo. Claro, pero es que la buena investigación jamás va a depender del presidente de la República, ni de ningún ministro, ni de nadie del Poder Ejecutivo, ni de ningún congresista. Por eso tenemos separación de poderes. Es inadmisible que el poder político Claro, intervenga. Justamente de eso acusa el señor Ramírez a esta investigación, de una venganza política. Entonces, y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Así que esa llamada, en realidad, no lo iba a ayudar en nada. Ni no, Vizcarra no podía ayudar, ni Vizcarra ni nadie podía ayudarlo en nada que no sea desgraciadamente el uno fiscal va, y el juez. uno va y allá pone una denuncia al juez, después ya está a conversar con el otro. Sí, pero es en el fiscal y en el juez, igual que en Estados Unidos. Usted no va a hablar con el presidente Trump para una denuncia Claro, cada judicial. uno tiene su independencia. Exactamente. Tienes que hacerlo así porque si no, no funciona. Bueno, queda la frase de la jefa de comunicaciones de la DEA en el 2016, que en la puerta de las oficinas dijo, "This is an ongoing investigation." Y si está ongoing, 6 años después o 7 años después debería haber ya Pero terminado, ¿no? lo de Lunarejo demoró años, inclusive él estuvo acá hasta como residente y todo. Sí, 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 claro, 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 duró fácil 15 años, Eh, fácil. a mí Muy bien, él pensó que cuando entraba a Toledo ahí le iban a perdonar todo, parece que ya tenía conversado, si quería ir, dice, según él, me contó Carlos Morales, que era su gerente, me dijo, le había dicho que se iba a limpiar su nombre, ¿el de quién? los Lunarejos.
iba a limpiar su nombre, está preso. Claro, pues, tiene dos condenas y debe tener más ese hombre porque se ha matado. No, o sea, si sale de Perú, si cumple su condena en el Perú, inmediatamente se tiene que deportar a Estados Unidos, porque en Estados Unidos también lo tienen que condenar. Así es. Toda esa gente debería estar en la cárcel, son los que más daño hacen. Los narcos son los que más daño hacen en el Perú, porque malogran a todas las instituciones. Claro. Pero hay que decir, señor Jesús Vázquez, que en la investigación contra el señor Ramírez y su familia no es por narcotráfico en el Perú, ¿eh? Es por lavado de activos. Claro, todavía eso no se ha incorporado en el proceso. Claro, pero se sospecha desde que la aparición de ese avión que está en la Marina, ahí se tiene que investigar mucho. No, claro, pero digamos, si incluso fue la tentativa de un acto de narcotráfico, no se realizó porque el avión nunca salió del Perú. Claro. Entonces todavía ahí el caso es muy débil, tan es así que no está acusado por ese delito. Por eso le digo, hasta que la DEA o alguna otra organización gubernamental de los Estados Unidos plantee una denuncia o plantee una sindicación, estamos un poco lejos de llegar a esa conclusión. Lo que sí está claro es que se le persigue por lavado de activos. Eso sí, porque no puede explicar el patrimonio que tiene ni las vinculaciones que tiene con la Universidad de las Peruanas, y al no poderlas explicar, se le persigue por justamente. Y en el Perú, el lavado de activos no necesita que tú pruebes el delito fuente. Por el momento se presume que el delito fuente es fraude en la administración de personas jurídicas en la Universidad de las Peruanas. Por ahora. Pero no necesitas probar el delito fuente. Eso es lo bueno. Bueno, poco a poco. Y obviamente las leyes de extinción de dominio, mientras no se toquen en el Congreso, ayudan muchísimo a la recuperación de estos bienes. Que como usted señala, son varios y variados, por lo menos en el estado de Florida. Claro. Muy bien, señor Jesús Vázquez, ha sido... bien, y yo quería por su intermedio ver, así que usted es una periodista conocida por su honestidad en informar, que también hagamos una fuerza contra esa prensa que malogra todo, como ese Nicolás Lucar, que me ha difamado en varias oportunidades, ha dicho hasta que yo soy jefe de un cártel, de varios cárteles en México, yo ni siquiera conozco México. Bueno, señor Jesús Vázquez, en el olor hermanos, usted no se imagina las barbaridades que dice de mí, así que es su práctica regular. No la gente, como suele difamar, la gente suele no creerle, así que no se preocupe por eso. Pero de todas maneras hay que combatirlos, porque si no, imagínense, ya hace poco, menos mal que hubo un colaborador ahí que le dijo que le pidió $100,000 para no seguir hablando de él, ¿no? Lo delató ante la fiscalía. Qué barbaridad. Pero mire, no, de verdad, mi consejo sensato es no le haga el más mínimo caso. De verdad. Porque a un periodista la gente le cree cuando dice la verdad. Pero cuando no dice la verdad, deja de ser creíble. Y ese es el peor castigo para una persona que difama. Dejar de ser creíble. Yo me estoy querellando nuevamente. Estoy encargado para que otra vez hay que darle una lección a esa gente, porque no puede ser que así nomás tomen el nombre de cualquiera. Yo le acabo de enseñar mi documento oficial. Claro. Estoy tranquilo acá, allá, yo duermo con mi conciencia tranquila, porque sé que lo que digo es verdad. No he tenido problemas con la justicia ni nada. Muy bien, ha sido una muy interesante conversación, señor Vázquez. Gracias por su tiempo. Estamos transmitiendo desde el Perú, pero lo están viendo en el mundo entero. Así que gracias por la paciencia en esta hora temprana en Lima. Creo que es una hora de diferencia donde está usted. Gracias por haber estado con nosotros. A usted también, muchas gracias. Y bueno, Abel, nos vamos despidiendo. 9:20 es viernes, así que nos deberíamos ir temprano porque es viernes, ¿no? ¿Verdad? Rosa María, el caso Toledo. Caso que... es que tengo tantos casos judiciales. Sí, merece ya la corte. Nuevamente, a ver, te he hablado ayer. Chicos, acá, ven, bien fácil. Toledo va a hacer todo lo posible por evitar que lo extradite. Y va a presentar cualquier argumento ante cualquier corte, ante la corte celestial. Ahora a sus abogados se les ha ocurrido que no hay una... a ver, Toledo tiene dos procesos grandes. A brochazos lo voy a explicar, ¿ya? Uno es el de Coteva y otro es el de Odebrecht, por ponerlo de esa manera. Uno son los frutos del delito y otros son el delito. En
casos hay lavado. En ambos casos hay lavado. Ecoteva empieza primero con el Código Procesal Antiguo porque descubren las casas, la propiedad de la suegra de Toledo y las offshores en Costa Rica. Caso 1. Eso va del 2013 al 2016. El 2016 son las elecciones. En enero del 2017, Barata cuenta toda la plata que le ha sacado Toledo. Habla de los 30 y tantos millones de dólares, todo lo demás. Ese caso inicia otra carpeta fiscal con el nuevo Código Procesal Penal. Ahí está Barata, el testimonio de Barata, etc. Ahí está Maiman también, porque Maiman es el que recibe la coima, la transforma, la termina enviando a Costa Rica, etc. Entonces, son los dos casos, son parte, es un círculo, ¿no es cierto?, partido a la mitad. Los frutos por acá y toda la coima y el tracto del dinero por acá. A Toledo se le está extraditando por el caso Odebrecht, donde sí hay acusación fiscal. En el caso de Ecoteva es en el que no hay acusación fiscal. Entonces los abogados están diciéndole a los jueces, no hay acusación fiscal en el Perú. Cuando sí hay en este, pero no en este. Eso es facilísimo de contestar, pero facilísimo de contestar. Y además, quien participa en estos procesos de impugnación es el Departamento de Estado, que ya autorizó la extradición. Es un tiempo más. Pero miren, los jueces en Estados Unidos son muchísimo mejores que nuestros jueces, de verdad. Mucho más profesionales, mucho más cautos, mucho más centrados en la ley. Lo que van a decir es que no tiene ningún mérito. Señor, no tiene ningún mérito su recurso. Chao. Deje de interponer recursos por enésima vez. Ya está. Es como, a ver, ustedes han visto estas películas gringas donde el sentenciado a muerte logra detener la ejecución. Bueno, al final de la película lo ejecutan, pues. ¿Ya? Esto es igual. O sea, van a poner papeles y papeles y papeles y papeles, pero va a venir, y cuando venga al Perú, va a ser condenado, porque el caso es de una contundencia brutal. No hay nada más cierto que ese caso. Tienes la coima. Tienes toda la documentación del viaje del dinero hasta Costa Rica. Tienes la entrada del dinero al Perú en la compra de inmuebles. Tienes todo. Todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues es el caso mejor probado de lavado que hay en el Perú en este momento. Por supuesto que lo van a sentenciar. Y ahí la mínima es 20 años. Por lavado, 20 años. Colusión, otro tanto, si le suman. O sea, si Toledo llega al Perú y lo llevan a la DIROES y lo sentencian en un año o dos, probablemente pase los próximos 20 años de su vida en la cárcel y probablemente muera en la cárcel. Ese es su destino. ¿Ustedes no creen que va a interponer todo lo que se les ocurra para evitar ese destino? Obviamente, va a hacer todo lo posible para evitar ese destino. Y esa es su conducta procesal. Ahora, a mí me hace una gracia, tenemos un par de minutos, todas esas historias que están inventando López Aliaga y compañía, ¿no? La coordinadora republicana, como dicen los viejos lesbianos, de que ahora viene Toledo y va a hablar, y va a caer Chicho Mome y la familia Miro Quesada y América Televisión. Oigan, ¿qué les han hecho? ¿Una lobotomía? Es increíble. Increíble. Yo no voy a decir más porque ya hasta risa da. Ya viene Toledo, tiembla. Osías Ramírez, el hermano de este señor del que uno estaba hablando. Ya viene Toledo, van a caer. Papito, te han quitado $1.000 millones en patrimonio, a ti, a tu familia, a las empresas de tu tío. ¿Eso es lo mejor que puedes decir? Todos estamos esperando que llegue Toledo ya. Pero este señor es Dead Man Walking, entonces está saliendo de el Death Row como puede, pero al final de la película lo van a trepar al avión, no se preocupe. Bueno, nos vemos. Hasta el lunes. Que disfruten su Descansen. fin de semana. Chao, Así es. chao. Chao, chao. Hasta aquí,
A pensar más con Rosa María Palacios.